Esta noche vamos a presenciar algo que ningún ser humano ha visto jamás. El nacimiento de un océano, no en el pasado distante, no en simulaciones por computadora. Está ocurriendo ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. En este preciso momento, África se está partiendo en dos. Y en la grieta que se abre, un nuevo océano está comenzando a formarse. Antes de comenzar, me gustaría saber desde dónde estás escuchando esta noche. ¿Qué hora es donde te encuentras? Déjamelo saber en los comentarios. Siempre es reconfortante saber quién nos acompaña en estos viajes hacia lo extraordinario. Si este tipo de exploración tranquila es algo que genuinamente disfrutas, te agradecería que le dieras me gusta al video y te suscribieras. Pero solo si realmente te aporta algo. Ahora, encuentra tu posición cómoda. Baja un poco las luces. Respira profundo. Porque esta noche vamos a viajar al Cuerno de África, a una región donde la tierra tiembla y se agrieta. Vamos a descender a valles que se hunden año tras año. Vamos a caminar sobre suelo que algún día estará bajo las olas de un océano que aún no tiene nombre. Es geología en tiempo real. Es el planeta reinventándose ante nuestros ojos y todo comienza con una grieta. El Gran Valle del Rift es una de las características geológicas más impresionantes de nuestro planeta. Se extiende por más de 6.000 kilómetros, desde Siria en el norte hasta Mozambique en el sur. Es visible desde el espacio. Es tan grande que los primeros astronautas lo identificaron como una de las marcas distintivas de África. Pero el Rift no es solo una característica del paisaje, es una herida activa en la corteza terrestre. Una herida que se está abriendo. Para entender lo que está sucediendo, necesitamos hablar de tectónica de placas. La superficie de la Tierra no es sólida y estática. Está dividida en enormes placas que flotan sobre el manto caliente y viscoso debajo. Estas placas se mueven, lentamente, apenas unos centímetros por año. Pero esos centímetros se acumulan. Durante millones de años, esos centímetros mueven continentes, abren océanos, levantan montañas. África está sentada sobre una placa tectónica, pero esa placa se está rompiendo. Debajo del este de África, algo está empujando desde abajo. Una enorme columna de roca caliente, llamada pluma mantélica, está ascendiendo desde las profundidades del manto. Esta pluma es como una burbuja de lava en cámara lenta, elevándose durante millones de años desde cerca del núcleo de la Tierra. Cuando esta pluma caliente llega a la base de la corteza terrestre, la calienta, la debilita y la empuja hacia arriba. El resultado es el Domo de África Oriental, una vasta región elevada que incluye las tierras altas de Etiopía y Kenia. Y en la cima de ese domo, la corteza se está estirando y agrietando. Imagina un globo que inflas desde adentro. La superficie se estira. Si sigues inflando, eventualmente se rompe. Eso es lo que está pasando con África Oriental, pero a una escala continental y durante millones de años. La grieta principal se llama el Rift de África Oriental. Pero no es una sola grieta. Son dos ramas principales que rodean el lago Victoria, el segundo lago de agua dulce más grande del mundo. La rama occidental pasa por los grandes lagos africanos, Tanganica, Kivu, Eduardo, Alberto. La rama oriental atraviesa Etiopía, Kenia y Tanzania. Es en la rama oriental, específicamente en la región de Afar en Etiopía, donde el proceso está más avanzado. Es aquí donde el nuevo océano está naciendo. La depresión de Afar es uno de los lugares más extremos de la Tierra. Es uno de los puntos más bajos del continente africano, con algunas áreas más de 150 metros bajo el nivel del mar. Es uno de los lugares más calientes del planeta, con temperaturas que regularmente superan los 50 grados centígrados. Es un paisaje de volcanes activos, lagos de lava, géiseres y depósitos de sal tan vastos que han sido explotados durante siglos. Y es aquí donde tres placas tectónicas se encuentran. La placa africana, la placa arábiga y la placa somalí convergen en Afar,
en lo que los geólogos llaman un punto triple. Es como una isla invertida, con 3 grietas extendiéndose en diferentes direcciones. Una grieta se extiende hacia el norte, formando el Mar Rojo. Otra se extiende hacia el este, formando el Golfo de Adén, y la tercera se extiende hacia el sur, formando el Rift de África Oriental. El Mar Rojo y el Golfo de Adén ya son océanos jóvenes. Comenzaron a formarse hace unos 25 a 30 millones de años, cuando Arabia comenzó a separarse de África. Hoy, el Mar Rojo tiene unos 300 kilómetros de ancho en su punto más amplio. En su centro hay una dorsal oceánica activa, produciendo nueva corteza oceánica, ensanchando el mar unos milímetros cada año. El Rift de África Oriental es el hermano menor. Comenzó a abrirse hace unos 25 millones de años también, pero su desarrollo ha sido más lento. Todavía no hay corteza oceánica, todavía no hay agua de mar llenando el valle, pero eso está cambiando. En septiembre de 2005, algo extraordinario ocurrió en Afar. En solo 3 semanas, una grieta de 60 kilómetros de largo se abrió en el suelo del desierto. No gradualmente, explosivamente. El suelo se hundió varios metros en algunos lugares. Se abrieron fisuras de hasta 8 metros de ancho. Volcanes entraron en erupción a lo largo de la grieta. Los científicos que estudiaron el evento quedaron asombrados. En esas 3 semanas, se inyectó suficiente magma en la grieta para llenar un lago. La corteza se separó casi 8 metros en algunos puntos. Era el equivalente a siglos de movimiento tectónico normal comprimido en días. Eventos similares han ocurrido desde entonces, aunque ninguno tan dramático. La tierra en Afar sigue abriéndose. Cada año, la placa somalí se aleja de la placa africana entre 6 y 7 milímetros. No parece mucho, pero multiplicado por millones de años, esos milímetros se convierten en océanos. Los geólogos han calculado el futuro. En aproximadamente 5 a 10 millones de años, el Rift de África Oriental se habrá ensanchado lo suficiente para que el agua del mar entre. El Mar Rojo y el Golfo de Adén se conectarán con el valle del Rift a través de Afar. El agua inundará lo que hoy es el desierto etíope, los lagos de Kenia, los valles de Tanzania. Un nuevo océano habrá nacido. Y cuando eso suceda, el Cuerno de África, esa península que incluye Somalia, Etiopía Oriental y Eritrea, se habrá convertido en una isla. Una nueva Madagascar, separada del continente africano por un estrecho que eventualmente se convertirá en un mar. Pero no necesitamos esperar millones de años para ver los efectos. El proceso está ocurriendo ahora y está transformando el paisaje de maneras visibles. Los lagos del Rift son algunas de las características más notables. El lago Tanganika es el segundo lago más profundo del mundo, con casi 1.500 metros de profundidad. Esa profundidad existe porque el lago ocupa una grieta que se está hundiendo activamente. El fondo del lago está más de 600 metros bajo el nivel del mar. El lago Malawi, el lago Turkana, el lago Natron, todos ocupan secciones del Rift que se han hundido y llenado de agua. Son como vistas previas del océano que vendrá, muestras de cómo el agua eventualmente reclamará estos valles. El lago Natron en Tanzania es particularmente extraordinario. Sus aguas son tan alcalinas que pueden calcificar a los animales que mueren en ellas, preservándolos como estatuas de sal. La alcalinidad proviene de los minerales volcánicos que se filtran desde las rocas del Rift. Es un lago que parece de otro planeta, con aguas rojizas y orillas cubiertas de costras de sal, y el vulcanismo del Rift es espectacular. El monte Kilimanjaro, la montaña más alta de África, es un volcán del Rift. El monte Kenia también. El Ol Doinyo Lengai, en Tanzania, es el único volcán activo del mundo que produce lava de carbonatita, una lava tan fría que puedes tocarla sin quemarte gravemente y tan fluida que corre como agua. El Erta Ale, en Etiopía, tiene uno de los pocos lagos de lava permanentes del mundo.
un caldero de roca fundida que ha estado burbujeando durante al menos un siglo, posiblemente mucho más. Por la noche, su resplandor es visible a kilómetros de distancia, un faro rojo en medio del desierto más inhóspito de la Tierra. Estos volcanes no son accidentes, son síntomas del proceso que está partiendo África. El magma que alimenta estos volcanes viene de la misma pluma mantélica que está empujando y estirando la corteza. Cada erupción es un recordatorio de las fuerzas titánicas que trabajan debajo de nuestros pies. Pero el rift no solo crea, también destruye. O más precisamente, transforma. A medida que el valle se hunde, los ríos cambian de curso. Lagos aparecen y desaparecen. Ecosistemas enteros se transforman. El paisaje que ves hoy en el este de África no existía hace unos pocos millones de años, y no existirá dentro de unos pocos millones de años más. Esta inestabilidad geológica tuvo un efecto profundo en la evolución humana. Los fósiles de nuestros ancestros más antiguos se encuentran casi exclusivamente en el Rift de África Oriental. Lucy, el famoso esqueleto de Australopithecus afarensis, fue encontrada en Afar. Los primeros Homo habilis, Homo erectus, todos vienen de esta región. ¿Por qué aquí? Los científicos creen que el Rift creó un mosaico de hábitats que promovió la evolución. Bosques, sabanas, lagos, montañas, todos en proximidad cercana. Cuando el clima cambiaba, nuestros ancestros podían moverse distancias cortas para encontrar nuevos recursos. La variabilidad ambiental los hizo adaptables. La adaptabilidad los hizo humanos. En cierto sentido, le debemos nuestra existencia al proceso que está partiendo África. Sin el Rift, quizás no habría humanos para contemplar el nacimiento de un océano. Hablemos ahora de lo que significa vivir sobre una grieta continental. Millones de personas viven en el este de África, sobre terreno que se está moviendo activamente. Etiopía tiene más de 120 millones de habitantes. Kenia tiene más de 50 millones. Tanzania tiene más de 60 millones. Muchos de ellos viven directamente en el Rift o cerca de él. Los terremotos son comunes. La mayoría son pequeños, apenas perceptibles, pero ocasionalmente ocurren sismos más grandes. En 1960, un terremoto de magnitud 6.7 sacudió el sur de Etiopía. En 2018, un enjambre de terremotos en la depresión de Afar alarmó a las comunidades locales. La actividad volcánica es otra preocupación. Aunque las erupciones son relativamente raras, cuando ocurren pueden ser devastadoras. Las comunidades cerca de volcanes activos viven con la conciencia de que la montaña sobre ellas podría despertar en cualquier momento. Pero también hay beneficios. Los suelos volcánicos son extraordinariamente fértiles. Las tierras altas de Etiopía y Kenia son algunas de las regiones agrícolas más productivas de África. El café, originario de Etiopía, crece espléndidamente en estos suelos enriquecidos con minerales volcánicos. La energía geotérmica es otra bendición del Rift. Kenia genera una porción significativa de su electricidad de plantas geotérmicas que aprovechan el calor volcánico. Es energía limpia, renovable y abundante en una región donde el calor de la tierra está literalmente a flor de piel. Y el turismo atrae a millones de visitantes. Los safaris en el Serengeti y el Masai Mara, los gorilas de montaña en los volcanes de Ruanda, los flamencos del lago Nakuru, los paisajes lunares de Dalol. Todo esto existe gracias a la geología única del Rift. Consideremos ahora la escala temporal de lo que estamos presenciando. Para los humanos, millones de años son incomprensibles. Nuestras vidas duran décadas. Nuestra historia registrada abarca apenas unos miles de años. Pensar en millones de años requiere un esfuerzo de imaginación que va contra nuestra naturaleza. Pero para la Tierra, millones de años son momentos. El planeta tiene 4.500 millones de años. En esa escala, el nacimiento de un océano es un evento relativamente rápido.
El Atlántico, por ejemplo, comenzó a abrirse hace unos 180 millones de años. Hoy tiene más de 6.000 kilómetros de ancho. Eso es un promedio de unos 3 centímetros por año, similar a la tasa de apertura del Rift de África Oriental. Lo que estamos viendo en África es lo que vieron los dinosaurios cuando América del Sur comenzó a separarse de África. Es lo que vieron los primeros mamíferos cuando el Atlántico Norte se abrió entre Norteamérica y Europa. Es geología en acción, el proceso que ha dado forma a todos los océanos que conocemos. Cada océano que existe hoy comenzó como una grieta. El Pacífico, el Atlántico, el Índico, todos nacieron de la misma manera que el océano que está naciendo en África. Continentes que se separan, corteza que se estira, magma que llena los huecos, agua que eventualmente inunda los valles. Es un ciclo que ha ocurrido una y otra vez a lo largo de la historia de la Tierra. Los geólogos llaman a este ciclo el ciclo de Wilson, en honor al geofísico canadiense John Tuso Wilson. Los océanos nacen cuando los continentes se separan. Crecen durante millones de años a medida que nueva corteza oceánica se forma en las dorsales. Alcanzan su tamaño máximo y luego comienzan a cerrarse cuando las placas tectónicas cambian de dirección. El Mediterráneo es un océano que está muriendo. Es el remanente del antiguo océano Tetis, que una vez separaba África de Europa. A medida que África empuja hacia el norte, el Mediterráneo se encoge. En unos 50 millones de años, probablemente habrá desaparecido y una nueva cordillera montañosa se alzará donde hoy hay mar. El Atlántico está en su madurez, aún creciendo pero quizás acercándose al punto donde comenzará a encogerse. El Pacífico está disminuyendo lentamente, siendo consumido en las zonas de subducción que lo rodean. Y en África, un nuevo océano está naciendo para reemplazar eventualmente a los que desaparecerán. Es un ciclo eterno, océanos que nacen, crecen, envejecen y mueren. Continentes que se unen y se separan en una danza que dura miles de millones de años. Pero volvamos a Afar, al lugar donde el futuro océano está tomando forma. Dallol es quizás el lugar más alienígena de la Tierra. Es una depresión volcánica en la depresión de Afar, más de 100 metros bajo el nivel del mar. Las temperaturas promedio anuales superan los 34 grados centígrados, haciéndolo el lugar habitado más caliente del planeta. Pero eso es solo el promedio. En el verano, las temperaturas pueden superar los 55 grados. El paisaje de Dallol parece de otro mundo. Fuentes termales depositan minerales en formaciones de colores imposibles, amarillos brillantes del azufre, verdes del cobre, naranjas y rojos del hierro. Piscinas de ácido burbujean junto a montículos de sal. Géiseres expulsan vapor sulfuroso. El aire huele a huevos podridos por el sulfuro de hidrógeno. Nada debería vivir aquí. Y sin embargo, los científicos han encontrado microorganismos en las piscinas ácidas de Dallol. Extremófilos que prosperan en condiciones que matarían instantáneamente a cualquier otra forma de vida. Son un recordatorio de que la vida es tenaz, capaz de existir en los ambientes más hostiles. Dallol también es importante económicamente. Las vastas llanuras de sal que lo rodean han sido explotadas durante siglos. Caravanas de camellos todavía transportan bloques de sal desde Afar hasta las tierras altas de Etiopía, siguiendo rutas comerciales que tienen miles de años de antigüedad. Pero la sal es solo la superficie. Debajo de Dallol hay depósitos de potasio que podrían valer miles de millones de dólares. Varias empresas han intentado explotarlos, pero las condiciones extremas han frustrado la mayoría de los intentos. Es difícil operar maquinaria cuando el aire puede disolver el metal y el calor puede matar a los trabajadores. Cerca de Dallol está el volcán Erta Ale, cuyo nombre significa montaña humeante en el idioma local Afar. Su lago de lava ha estado activo durante al menos 100 años, posiblemente mucho más. Es una ventana directa al interior de la Tierra, un lugar donde puedes ver roca fundida burbujeando a pocos metros de distancia. Llegar a Erta Ale requiere una expedición seria.
Hay que cruzar uno de los desiertos más hostiles del mundo, a menudo con escolta armada debido a conflictos locales. Los visitantes generalmente hacen el último tramo a pie por la noche cuando las temperaturas bajan lo suficiente para hacer posible el esfuerzo. Y al llegar a la cima, la recompensa es una de las vistas más extraordinarias del planeta, un lago de fuego que ha ardido durante generaciones. Los Safar son el pueblo que ha vivido en esta región durante milenios. Son pastores nómadas, moviendo sus rebaños de cabras y camellos a través de un paisaje que parece incapaz de sostener vida. Han desarrollado una cultura perfectamente adaptada a las condiciones extremas, viviendas portátiles, conocimiento íntimo de las fuentes de agua, redes sociales que permiten sobrevivir a las sequías. Pero su mundo está cambiando, no solo por las fuerzas geológicas, sino por las fuerzas políticas y económicas. Los gobiernos quieren explotar los recursos minerales. Los proyectos de desarrollo amenazan las tierras de pastoreo tradicionales. El cambio climático está haciendo que las sequías sean más frecuentes y severas. Los Safar son testigos del nacimiento de un océano, pero podrían no estar allí para verlo completarse. Pensemos ahora en cómo los científicos estudian este proceso. La geología del Rift de África Oriental es un campo de investigación activo. Científicos de todo el mundo vienen aquí para estudiar los procesos que darán forma al futuro del planeta. El GPS es una herramienta crucial. Estaciones de GPS de alta precisión distribuidas por toda la región miden el movimiento de la corteza con una exactitud de milímetros. Estas mediciones confirman que la placa somalí se está alejando de la placa africana y proporcionan datos precisos sobre la velocidad y dirección del movimiento. Los sismógrafos detectan los terremotos que acompañan el rifting. Cada temblor es una pista sobre lo que está sucediendo debajo de la superficie. Los patrones de terremotos revelan dónde se está acumulando estrés y dónde la corteza está cediendo. Los satélites INSAR pueden medir cambios en la elevación del suelo con precisión centimétrica. Estas mediciones han revelado cómo el suelo se hincha antes de las erupciones volcánicas y cómo se hunde a lo largo de las grietas activas. Los estudios de gravimetría revelan variaciones en la densidad de la roca debajo de la superficie. Estas variaciones pueden indicar la presencia de magma, de agua o de cambios en el tipo de roca. Y quizás lo más impresionante, la tomografía sísmica puede crear imágenes tridimensionales del interior de la Tierra, revelando la estructura de la pluma mantélica que está impulsando todo el proceso. Gracias a estas técnicas, los científicos han construido una imagen detallada de lo que está sucediendo debajo de África Oriental. Saben dónde está el magma, saben cómo se está moviendo la corteza. Pueden predecir, con cierto grado de confianza, cómo evolucionará el rift en los próximos millones de años. Pero todavía hay misterios. ¿Por qué la pluma mantélica debajo de África Oriental? ¿Qué la hizo ascender desde las profundidades del manto en este lugar particular? Los científicos tienen teorías, pero no certezas. ¿A qué velocidad exacta se separará el cuerno de África? Las estimaciones varían. El proceso podría acelerarse o desacelerarse dependiendo de factores que no comprendemos completamente. ¿Cuándo exactamente entrará el agua del mar? Las proyecciones van desde 5 millones hasta 10 millones de años. Es un rango enorme que refleja la incertidumbre en nuestros modelos. La geología es una ciencia de la paciencia. Los procesos que estudia toman más tiempo del que cualquier científico individual vivirá. Cada generación agrega un poco más al conocimiento, confiando en que las generaciones futuras continuarán el trabajo. Consideremos ahora lo que este proceso significa para la biodiversidad. El Rift de África Oriental es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. La variedad de hábitats creados por la geología, las montañas, los lagos, las sabanas, los bosques, ha permitido una explosión de especiación. Los grandes lagos del Rift son particularmente famosos. El lago Victoria tiene más de 500 especies de peces cíclidos, la mayoría de ellos encontrados en ningún otro lugar del mundo. Evolucionaron en los últimos 15.000 años.
una de las radiaciones adaptativas más rápidas conocidas por la ciencia. El lago Tanganica tiene su propia fauna única de cíclidos, completamente diferente de la de Victoria. Lo mismo ocurre con el lago Malawi. Cada lago es un laboratorio evolutivo aislado, donde la vida ha tomado direcciones diferentes. Los bosques de montaña del Rift son refugios para especies que no pueden sobrevivir en las sabanas más secas que los rodean. Los gorilas de montaña viven solo en los volcanes del Rift Occidental. Muchas especies de aves, plantas e insectos son endémicas de montañas específicas, pero esta biodiversidad está en riesgo, no por la geología, que opera demasiado lentamente para afectar a las especies actuales, sino por la actividad humana. La sobrepesca ha devastado algunas poblaciones de cíclidos. La deforestación amenaza los bosques de montaña. El cambio climático está alterando los patrones de lluvia que sostienen los ecosistemas. En cierta ironía, los mismos procesos geológicos que crearon esta biodiversidad extraordinaria ahora operan demasiado lentamente para salvarla de nosotros. Pensemos en el agua. Cuando el océano finalmente inunde el Rift de África Oriental, transformará la hidrología de una vasta región. Los lagos de agua dulce se volverán salados. Los ríos cambiarán de curso o desaparecerán. Las comunidades que dependen del agua dulce tendrán que adaptarse o moverse. Pero eso está a millones de años de distancia. Por ahora, el agua dulce del Rift es un recurso precioso. El lago Victoria es la fuente del Nilo Blanco, uno de los dos principales tributarios del Nilo. El agua que llueve sobre las tierras altas de Kenia y Tanzania fluye hacia el lago y desde allí hacia el norte a través de Sudán y Egipto hasta el Mediterráneo. Más de 200 millones de personas dependen de esta agua. El lago Turkana en el norte de Kenia es el lago de desierto más grande del mundo. Es alimentado principalmente por el río Omo, que nace en las tierras altas de Etiopía. Las comunidades alrededor del lago han dependido de sus peces y su agua durante milenios. Pero estas aguas están bajo presión. Las represas en el río Omo están reduciendo el flujo hacia el lago Turkana. El nivel del lago está bajando. Los peces están desapareciendo. Las comunidades que han vivido de la pesca durante generaciones están siendo forzadas a buscar otras formas de vida. El futuro geológico del Rift es un océano, pero el futuro inmediato podría ser mucho más seco, a medida que las demandas humanas de agua superan lo que la naturaleza puede proporcionar. Volvamos a la escala cósmica por un momento. La Tierra no es el único lugar donde ocurren procesos de rifting. De hecho, es un proceso común en cuerpos rocosos del sistema solar. Marte tiene el sistema de cañones más grande conocido, Valles Marineris. Es una grieta de 4.000 kilómetros de largo y hasta 7 kilómetros de profundidad. Se cree que se formó por procesos tectónicos similares a los que están partiendo África, aunque en Marte el proceso se detuvo hace miles de millones de años cuando el planeta se enfrió. Europa, la luna de Júpiter, tiene una superficie cubierta de grietas y crestas. Aunque el mecanismo es diferente, el flexionamiento de marea causado por la gravedad de Júpiter en lugar de una pluma mantélica, el resultado es similar. Una corteza que se estira y se rompe. Encélado, la pequeña luna de Saturno, tiene las famosas rayas de tigre en su polo sur, grietas de las cuales brotan géiseres de agua. De nuevo, fuerzas de marea están estirando y rompiendo la corteza helada. En cada caso, vemos el mismo principio básico. Cuando una corteza se estira más allá de su límite elástico, se rompe. Es física simple, jugada en escalas planetarias durante millones o miles de millones de años. Lo que hace especial al Rift de África Oriental es que podemos observarlo en tiempo humano. Podemos ver las grietas abrirse. Podemos medir el movimiento con GPS. Podemos enviar científicos a estudiar los volcanes y los lagos. Es geología viva, accesible, estudiable. Consideremos ahora las implicaciones culturales. Para los pueblos que viven en el Rift, la Tierra no es solo un recurso o un paisaje.
es sagrada. Tiene significados que van más allá de lo material. El monte Kenia es sagrado para los Kikuyu, que creen que su dios Ngai vive en la montaña. El Kilimanjaro tiene significados espirituales para los Chaga que viven en sus laderas. El lago Victoria es más que una fuente de peces, es parte de la identidad cultural de docenas de grupos étnicos. Estos significados sagrados han evolucionado durante miles de años, mientras los humanos han habitado esta región. La geología ha moldeado la cultura, y la cultura ha dado significado a la geología. Cuando el océano eventualmente llegue, estos significados tendrán que transformarse. Las montañas sagradas podrían convertirse en islas. Los lagos sagrados podrían fusionarse con el mar. Las tierras ancestrales podrían quedar bajo las olas. Por supuesto, esto está tan lejos en el futuro que las culturas actuales serán irreconocibles para entonces. Los humanos del futuro, si es que aún existen, tendrán sus propios significados para los nuevos paisajes. Pero hay algo conmovedor en saber que los lugares que hoy son sagrados para millones de personas algún día serán el fondo de un océano. Pensemos en lo que podemos aprender de este proceso. El nacimiento de un océano es uno de los procesos más fundamentales que dan forma a nuestro planeta. Entenderlo nos ayuda a entender cómo la Tierra funciona como sistema. Nos ayuda a entender los terremotos. El Rift de África Oriental nos muestra cómo se acumula y se libera el estrés en la corteza terrestre. Esta comprensión puede ayudarnos a evaluar los riesgos sísmicos en otras partes del mundo. Nos ayuda a entender los volcanes. Los volcanes del Rift nos muestran cómo el magma se mueve y se acumula debajo de la superficie. Esta comprensión puede ayudarnos a predecir erupciones y proteger a las comunidades en riesgo. Nos ayuda a entender los recursos. Los procesos que crean rifts también crean depósitos de minerales valiosos, incluyendo petróleo y gas natural. El Rift de África Oriental podría contener recursos significativos que aún no han sido descubiertos, y nos ayuda a entender nuestro lugar en el tiempo geológico. Somos testigos de un momento, en un proceso que tomará millones de años. Esto pone en perspectiva nuestras vidas individuales, nuestras civilizaciones, incluso nuestra especie. Ahora, mientras la noche avanza, imaginemos el futuro. Imagina el este de África dentro de 10 millones de años. El Cuerno de África es ahora una isla grande, del tamaño de Madagascar o más. Un estrecho de agua salada lo separa del continente principal. Las aguas del Mar Rojo y el Océano Índico se han encontrado a través de lo que antes era el desierto de Afar. Los volcanes siguen activos a lo largo de las costas del Nuevo Océano. Nuevas islas volcánicas emergen del agua, como lo hacen hoy en Islandia o en el Pacífico. Algunas crecen y se establecen. Otras son erosionadas por las olas casi tan rápido como se forman. La vida ha colonizado el nuevo mar. Corales crecen en las aguas cálidas y poco profundas cerca de las costas. Peces que evolucionaron en los antiguos lagos del Rift se han adaptado a la salinidad del océano, diversificándose en cientos de nuevas especies. Mamíferos marinos patrullan las aguas más profundas. En las costas, nuevos ecosistemas han reemplazado a los antiguos. Manglares crecen donde antes había sabanas. Aves marinas anidan donde antes pastaban los antílopes. Es un mundo completamente diferente, pero igual de lleno de vida. Y si aún hay humanos, o lo que sea que los humanos se hayan convertido para entonces, quizás miran este océano y se preguntan cómo era cuando era solo una grieta en el desierto. Quizás tienen registros de nuestra época, de cuando sus ancestros comenzaron a entender lo que estaba sucediendo. Quizás piensan en nosotros con curiosidad, como nosotros pensamos en los que vivieron cuando el Atlántico comenzó a abrirse. Pero todo eso está muy lejos. Esta noche, el Rift sigue siendo una grieta. Los volcanes siguen humeando. Los lagos siguen llenando los valles que aún no son océano. Y tú estás aquí, en este momento particular de la historia geológica, contemplando un proceso que comenzó antes de que existieran los humanos y que continuará mucho después de que nos hayamos ido,
Hay algo profundamente humilde en eso, y algo profundamente reconfortante. La Tierra sigue sus propios ritmos, indiferente a nuestras preocupaciones. Los continentes se mueven sin pedirnos permiso. Los océanos nacen y mueren sin esperar nuestra aprobación. Es un recordatorio de que somos huéspedes en este planeta, no sus dueños. Pero también somos los únicos que pueden apreciar lo que está sucediendo. Los volcanes de Afar no saben que son parte del nacimiento de un océano. Los lagos del Rift no saben que son precursores de un mar. Solo los humanos podemos contemplar estos procesos, entenderlos, maravillarnos ante ellos. Esa capacidad de asombro es quizás lo más humano que tenemos. Así que esta noche, mientras te deslizas hacia el sueño, lleva contigo el asombro. Piensa en la grieta que se abre lentamente en África. Piensa en el magma que empuja desde abajo. Piensa en el océano que espera nacer, paciente, a lo largo de millones de años. Piensa en los científicos que dedican sus vidas a entender estos procesos. En los pueblos que viven sobre la grieta, adaptándose a un paisaje que nunca deja de cambiar. En los animales y plantas que evolucionan en los nichos creados por la geología. Todo está conectado. La pluma de roca caliente en las profundidades del manto. El volcán que brilla en la noche etíope. El lago que llena un valle que se hunde. El pastor Afar que cruza el desierto con sus cabras. Tú, escuchando esta historia desde el otro lado del mundo. Todos somos parte del mismo planeta. Todos estamos sujetos a las mismas fuerzas. Todos somos en cierto sentido testigos del mismo momento geológico. Deja que esa conexión te arrulle hacia el sueño. Deja que la lentitud de la geología calme la prisa de tu mente. Deja que la certeza de que algunos procesos toman millones de años te libere de la ansiedad del momento. El océano nacerá, no mañana, no en nuestras vidas, pero nacerá. Es tan seguro como que el sol saldrá mañana, solo que en una escala de tiempo que nuestras mentes apenas pueden comprender. Y mientras tanto, la Tierra sigue girando, la grieta sigue abriéndose, el magma sigue empujando. Todo continúa, como ha continuado durante miles de millones de años, como continuará durante miles de millones más. Buenas noches, que los sueños de océanos futuros te lleven a un descanso profundo, y que despiertes mañana sabiendo que eres parte de algo mucho más grande y más antiguo que cualquier preocupación humana. La Tierra te sostiene, la geología te acuna. El futuro océano espera, paciente, debajo de tus sueños. Descansa bien, pero antes de que el sueño te lleve completamente, hay más que explorar, porque este proceso de nacimiento oceánico tiene dimensiones que apenas hemos tocado. Hablemos de la historia más profunda. El Rift de África Oriental no es el primer intento de África de partirse. Hace unos 200 millones de años, cuando todos los continentes estaban unidos en el supercontinente Pangea, otra serie de rifts comenzó a formarse. Uno de esos rifts eventualmente se convirtió en el Océano Atlántico Sur, separando África de Sudamérica. Puedes ver la evidencia de esa separación en los mapas. Las costas de África Occidental y Sudamérica Oriental encajan como piezas de rompecabezas. Los mismos tipos de rocas, los mismos fósiles, se encuentran a ambos lados del Atlántico. Alguna vez fueron la misma tierra hasta que un rift los separó. El proceso tomó decenas de millones de años. Primero, una grieta. Luego, un lago largo y estrecho. Después, un mar interior. Finalmente, un océano completo con su propia dorsal y su propia fauna marina. Lo que está ocurriendo en África Oriental ahora es el comienzo del mismo proceso. La grieta de hoy será el océano de mañana. Es una repetición de un patrón que ha ocurrido muchas veces en la historia de la Tierra. De hecho, si miramos suficientemente atrás, vemos que los continentes han estado en movimiento constante desde que existen. Se unen formando supercontinentes, se separan formando océanos, se reagrupan en nuevas configuraciones. Es una danza que ha durado más de 3.000 millones de años.
Pangea, el supercontinente más reciente, existió hace unos 335 a 175 millones de años. Antes de Pangea hubo otros supercontinentes. Rodinia, hace unos 1.000 millones de años. Columbia, hace unos 1.500 millones de años. Y quizás otros antes, aunque las evidencias se vuelven más difíciles de interpretar cuanto más retrocedemos en el tiempo. En unos 250 millones de años, los geólogos predicen que se formará un nuevo supercontinente. Algunas versiones lo llaman Pangea Última o Novopangea. En estas proyecciones, el Océano Atlántico se cierra, las Américas colisionan con Europa y África, y Asia se une desde el este. El nuevo Océano de África podría ser parte de ese futuro supercontinente, quizás un mar interior, quizás ya cerrado por entonces. Es difícil predecir con certeza tan lejos en el futuro. Pero una cosa es segura, los continentes seguirán moviéndose, seguirán uniéndose y separándose. Lo que hoy es tierra firme será océano. Lo que hoy es océano será montaña. El único constante es el cambio. Consideremos ahora los detalles técnicos del proceso de rifting. Cuando una placa continental comienza a estirarse, pasa por varias etapas distintas. La primera etapa es el abombamiento. El calor de la pluma mantélica eleva la corteza, creando una región alta como un domo. Esto es lo que vemos en las tierras altas de Etiopía y Kenia. La elevación causa que el agua fluya hacia afuera, creando los sistemas fluviales que alimentan el Nilo y otros ríos. La segunda etapa es el rifting inicial. La corteza estirada comienza a fallar a lo largo de fallas normales. Estas son fallas donde un lado se hunde respecto al otro, creando valles escalonados. Los famosos escalones del rift, visibles en lugares como el Valle del Rift, en Kenia, son ejemplos de este proceso. La tercera etapa es el rifting avanzado. El adelgazamiento de la corteza continental permite que el magma se acerque a la superficie. Los volcanes se vuelven más comunes. El calor comienza a producir nueva corteza, aunque todavía de tipo continental o transicional. La cuarta etapa es la ruptura continental. La corteza continental se adelgaza tanto que finalmente se rompe completamente. El magma del manto comienza a producir verdadera corteza oceánica, el basalto denso que forma el fondo de todos los océanos. La quinta etapa es la expansión oceánica. Una vez que existe corteza oceánica, el proceso de expansión puede continuar indefinidamente. El magma emerge en la dorsal central, se enfría y es empujado hacia los lados por nuevo magma. El océano crece. El rift de África Oriental está actualmente entre la segunda y tercera etapa en la mayor parte de su extensión. En Afar, donde 3 placas se encuentran, el proceso está más avanzado, posiblemente acercándose a la cuarta etapa. Es aquí donde la transición a corteza oceánica podría ocurrir primero. Los científicos pueden identificar estas etapas estudiando el tipo de rocas, el espesor de la corteza y la naturaleza del vulcanismo. En las etapas tempranas, el vulcanismo tiende a ser más explosivo y de composición más variada. A medida que el rifting avanza, el vulcanismo se vuelve más basáltico, más parecido al que ocurre en las dorsales oceánicas. Hablemos de los peligros. Vivir sobre un rift activo conlleva riesgos reales. Los terremotos pueden ocurrir con poco aviso. Las erupciones volcánicas pueden devastar comunidades. Los gases volcánicos pueden acumularse en áreas bajas y asfixiar a personas y animales. El lago Nyos en Camerún, aunque no está en el rift de África Oriental principal, es un ejemplo trágico de los peligros volcánicos. En 1986, una erupción límnica liberó una nube masiva de dióxido de carbono del lago. El gas, más pesado que el aire, fluyó por los valles cercanos, asfixiando a más de 1.700 personas y miles de animales en cuestión de minutos. Eventos similares son posibles en los lagos del Rift de África Oriental. El lago Kivu, en la frontera entre la República Democrática del Congo y Ruanda, contiene enormes cantidades de dióxido de carbono y metano disueltos.
Una erupción límnica en Kivu podría ser catastrófica, amenazando a los 2 millones de personas que viven en sus orillas. Los científicos monitorean estos lagos constantemente. En el lago Nyos se han instalado tuberías que desgasifican el agua profunda de manera controlada, reduciendo el riesgo de una liberación catastrófica. Proyectos similares se están considerando para el lago Kivu. Los terremotos del Rift generalmente son de magnitud moderada, pero pueden ser destructivos debido a la construcción de baja calidad en muchas áreas. El terremoto de 2006 en Mozambique, de magnitud 7.0, causó daños significativos a pesar de estar en una zona relativamente poco poblada. Y los volcanes, aunque espectaculares, son impredecibles. El Nyiragongo en la República Democrática del Congo tiene un lago de lava similar al de Erta Ale, pero está mucho más cerca de una ciudad grande. En 2002, una erupción envió flujos de lava a través de la ciudad de Goma, destruyendo miles de hogares y matando a más de 100 personas. Estos peligros son el precio de vivir sobre una zona geológicamente activa, pero también son recordatorios de las fuerzas poderosas que están dando forma al futuro del continente. Pensemos en la energía. El Rift de África Oriental es una fuente potencial de energía limpia enorme. El calor que está partiendo el continente también puede generar electricidad. Kenia es líder mundial en energía geotérmica. El Valle del Rift keniano tiene varias plantas geotérmicas que generan casi el 50% de la electricidad del país. Es energía barata, confiable y con emisiones de carbono mínimas. Etiopía está desarrollando sus propios recursos geotérmicos en la región de Afar. El potencial es enorme, quizás suficiente para convertir al país en exportador de electricidad a sus vecinos. Djibouti, un pequeño país en el corazón de Afar, también está explorando la energía geotérmica. Con recursos de agua dulce limitados y dependencia de combustibles importados, la geotermia podría transformar su economía. La ironía es que las mismas fuerzas que eventualmente sumergirán esta región bajo un océano también pueden proporcionar la energía para desarrollarla en las próximas décadas. Es un recordatorio de que incluso los procesos destructivos pueden tener beneficios. Consideremos ahora la perspectiva desde el espacio. Los astronautas que orbitan la Tierra pueden ver el Rift de África Oriental claramente. Es una de las características geológicas más visibles desde el espacio. Una cicatriz oscura que atraviesa el verde y marrón del continente africano. Desde la Estación Espacial Internacional, los astronautas han fotografiado los volcanes humeantes, los lagos brillantes, las grietas lineales. Estas imágenes nos dan una perspectiva que es difícil de obtener desde el suelo, la escala verdadera de lo que está sucediendo. Los satélites científicos proporcionan datos aún más detallados. Pueden medir cambios en la elevación de milímetros por año. Pueden detectar el calor de los volcanes. Pueden mapear los cambios en el nivel del agua de los lagos. Pueden rastrear los movimientos de las placas con precisión imposible desde la superficie. Esta vista desde arriba complementa la vista desde abajo. Los geólogos que caminan por el Rift ven los detalles, las rocas, las fallas, las fuentes termales. Los satélites ven el panorama general, las tendencias, los patrones, las conexiones. Juntos, estas perspectivas nos dan una comprensión completa, y la tecnología sigue mejorando. Nuevos satélites con mejor resolución, nuevos instrumentos que pueden medir cosas que antes eran invisibles. Cada año, nuestra comprensión del Rift se vuelve más detallada, más precisa, más completa. Reflexionemos sobre lo que significa ser testigo de este proceso. Somos la primera generación de humanos que realmente entiende lo que está sucediendo en el Rift de África Oriental. Nuestros ancestros que vivieron allí durante millones de años vieron los volcanes, sintieron los terremotos, navegaron los lagos, pero no sabían que estaban viviendo sobre el nacimiento de un océano. Los pueblos indígenas de la región tienen mitos y leyendas sobre los volcanes y los lagos.
explican estos fenómenos en términos de dioses, espíritus y fuerzas sobrenaturales. Estas explicaciones tenían sentido en su contexto cultural y contenían verdades sobre la peligrosidad y el poder de la Tierra. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tenían: el conocimiento científico para entender el proceso subyacente. Sabemos sobre las placas tectónicas, las plumas mantélicas, la formación de corteza oceánica. Podemos ver el futuro en la geografía del presente. Este conocimiento es un privilegio y una responsabilidad. Un privilegio porque nos permite apreciar la magnitud de lo que estamos presenciando. Una responsabilidad porque nos obliga a considerar las implicaciones para las personas que viven en la región, para los ecosistemas que serán transformados, para el planeta en su conjunto. Hablemos del agua una vez más. Cuando el océano finalmente entre al Rift, traerá agua salada a una región que actualmente tiene algunos de los recursos de agua dulce más importantes de África. Este cambio tendrá consecuencias ecológicas profundas. Los peces de agua dulce que han evolucionado en los lagos del Rift no podrán sobrevivir en agua salada. Las miles de especies de cíclidos del lago Victoria, del lago Tanganika, del lago Malawi, enfrentarán la extinción a medida que sus hábitats se vuelvan salinos. Pero este proceso tomará millones de años, y durante ese tiempo, algunos organismos se adaptarán. Algunos peces de agua dulce evolucionarán tolerancia a la sal. Nuevas especies colonizarán el mar naciente desde el Océano Índico y el Mar Rojo. La vida, como siempre, encontrará maneras de prosperar. El registro fósil nos muestra que esto ha sucedido antes. Cuando el Mediterráneo se secó durante la crisis de salinidad del Mesiniense hace unos 5 millones de años y luego se volvió a llenar, los ecosistemas marinos fueron completamente reorganizados. Muchas especies se extinguieron, otras evolucionaron rápidamente. El Mediterráneo moderno es el resultado de esa transformación. Algo similar ocurrirá en el futuro océano de África. Será un mar nuevo, con una fauna nueva, con ecosistemas que no podemos predecir. Es emocionante y también un poco triste. Emocionante por las posibilidades, triste por lo que se perderá. Pensemos en los humanos del futuro. Si los humanos aún existen en 5 o 10 millones de años, serán irreconociblemente diferentes de nosotros. La evolución no se detiene. En ese lapso de tiempo, nuestros descendientes habrán cambiado tanto como nosotros hemos cambiado desde los australopitecos. ¿Qué pensarán del océano que para entonces será antiguo? ¿Tendrán registros de nuestra época, de cuando el océano era solo una grieta? ¿O habremos sido olvidados, nuestras civilizaciones tan perdidas como las que construyeron las pirámides son para las hormigas que hoy caminan sobre ellas? Es imposible saberlo, pero es fascinante pensarlo. Quizás los humanos del futuro explorarán el fondo del nuevo océano y encontrarán restos de nuestras ciudades, Nairobi, Addis Abeba, Asmara, todas bajo cientos de metros de agua salada. Serán como la Atlántida, ciudades sumergidas de una civilización antigua. O quizás no. Quizás nuestros descendientes habrán encontrado maneras de preservar las ciudades, o de moverlas, o de vivir bajo el agua. La tecnología de millones de años en el futuro es tan impredecible como la biología. Lo único cierto es el cambio. El océano nacerá. El paisaje se transformará, y la vida, de alguna forma, continuará. Volvamos al presente, a esta noche. En algún lugar de Afar, en este momento, el suelo se está moviendo. Quizás un pequeño terremoto, apenas perceptible. Quizás una grieta ensanchándose una fracción de milímetro. Quizás magma moviéndose en las profundidades, buscando caminos hacia la superficie. Es un proceso continuo. No se detiene de noche. No descansa los fines de semana. Sigue y sigue. Implacable, paciente, inexorable. Los pastores Afar duermen en sus campamentos, sin saber que la tierra debajo de ellos se está moviendo. Los turistas que visitaron el Ertaale están de regreso en sus hoteles,
guardando memorias de un lago de lava. Los científicos que monitorean los sismógrafos revisan los datos, buscando patrones en los temblores. Y tú estás aquí, escuchando esta historia, conectado de alguna manera con ese lugar distante y ese proceso vasto. Esa conexión es real. Todos vivimos en el mismo planeta. Todos estamos sujetos a las mismas fuerzas tectónicas, aunque se manifiesten de diferentes maneras en diferentes lugares. El terremoto que sacude Afar y el que sacude California son primos, manifestaciones del mismo planeta inquieto. Y el océano que nacerá en África afectará al clima global, a los patrones de lluvia, a las corrientes oceánicas. Nadie en el planeta estará completamente aislado de sus efectos. Somos una sola humanidad en un solo planeta. El nacimiento de un océano en África es, en cierto sentido, asunto de todos. Pero esta noche, todo eso puede esperar. Esta noche es para el descanso, para el asombro, para la contemplación tranquila de fuerzas que escapan a nuestra comprensión cotidiana. Imagina que estás flotando sobre el rift, mirando hacia abajo. Ves las montañas que flanquean el valle. Ves los lagos brillando bajo el sol. Ves los volcanes humeando suavemente. Ves la grieta que será océano, extendiéndose hacia el norte y hacia el sur. Es un paisaje de transformación, un paisaje que está en proceso de convertirse en otra cosa. Nada es permanente. Todo está fluyendo, cambiando, evolucionando, y tú eres parte de ese flujo. Tu vida, tan breve en comparación con los tiempos geológicos, es un momento en el proceso continuo de la Tierra. Un momento precioso, único, irrepetible. Deja que esa perspectiva te acompañe hacia el sueño. Deja que la inmensidad del tiempo geológico ponga tus preocupaciones en perspectiva. Deja que la certeza del cambio te libere del miedo a lo desconocido. El océano nacerá, los continentes seguirán moviéndose, la vida seguirá adaptándose. Y todo esto continuará mucho después de que todos los que vivimos hoy hayamos sido olvidados. Pero esta noche, tú estás aquí, vivo, consciente, capaz de contemplar el universo y maravillarte. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente. La tierra de Afar guarda silencio bajo las estrellas. Los volcanes brillan en la oscuridad. Los lagos reflejan la luna. Y en algún lugar, en las profundidades, el magma sigue empujando, preparando el camino para un océano que nacerá cuando nosotros seamos polvo. Buenas noches. Que el nacimiento de océanos lejanos arrulle tus sueños. Que la paciencia de la geología calme tu mente. Que despiertes renovado, parte del planeta que nunca deja de transformarse. Descansa ahora. La Tierra te sostiene. Pero hay más maravillas por contemplar antes de que el sueño te lleve completamente. Hablemos de las analogías en otros lugares del mundo. El rift de África Oriental no es el único rift activo en el planeta. Hay otros lugares donde podemos ver procesos similares en diferentes etapas de desarrollo. Islandia es quizás el mejor ejemplo de un rift en etapa avanzada. La isla está sentada directamente sobre la dorsal mesoatlántica, donde las placas de Norteamérica y Eurasia se están separando. Puedes caminar por Islandia y literalmente pararte con un pie en cada continente. El Parque Nacional Thingvellir en Islandia muestra grietas espectaculares donde la corteza se está separando. Cada año, Islandia se ensancha unos 2.5 centímetros. Los volcanes islandeses, incluyendo el famoso Eyjafjallajökull, que paralizó el tráfico aéreo europeo en 2010, son alimentados por el mismo proceso que alimenta los volcanes de Afar. Pero hay una diferencia crucial. En Islandia, el rift está en medio del océano, así que lo que vemos es una isla volcánica emergiendo del mar. En África Oriental, el rift está en medio de un continente, así que lo que vemos es un continente partiéndose para crear un nuevo océano. El Valle del Rin en Europa es un ejemplo de un rift que se detuvo antes de llegar a convertirse en océano.
Hace unos 30 millones de años, esta región comenzó a hundirse y estirarse. Se formó un valle. Los volcanes del Eifel, cuyas erupciones formaron los característicos lagos circulares de la región, son remanentes de ese proceso. Pero el rift del Rin nunca progresó más allá de las etapas iniciales. La corteza nunca se rompió completamente. El valle se llenó de sedimentos en lugar de agua de mar. Hoy, es una de las regiones más densamente pobladas de Europa, sin indicación obvia de que alguna vez estuvo en camino de convertirse en océano. ¿Por qué algunos rifts llegan hasta el final y otros se detienen? No lo sabemos completamente. Parece depender de una combinación de factores: la fuerza de la pluma mantélica, el espesor de la corteza, la configuración de las placas circundantes. El rift de África Oriental parece tener todas las condiciones para llegar hasta el final, pero no hay garantías en geología. El Mar Rojo es nuestro mejor modelo de cómo se verá el futuro océano de África Oriental. Es un océano joven de solo unos 25 millones de años. Tiene una dorsal central activa que produce nueva corteza oceánica. Tiene aguas cálidas y salinas, aisladas parcialmente del Océano Índico por el estrecho de Bab el-Mandeb. Los ecosistemas del Mar Rojo son únicos. Los corales del Mar Rojo están adaptados a temperaturas más altas que los corales de otros océanos. Muchas especies de peces son endémicas. Es un laboratorio natural de cómo la vida coloniza y se adapta a un océano nuevo. El futuro océano de África Oriental probablemente será similar al Mar Rojo en sus primeras etapas: cálido, salino, relativamente poco profundo, con ecosistemas únicos adaptados a sus condiciones particulares. Con el tiempo, se conectará completamente con el Océano Índico y desarrollará una fauna más diversa. Consideremos ahora la perspectiva filosófica. El nacimiento de un océano nos confronta con cuestiones profundas sobre el tiempo, el cambio y nuestro lugar en el universo. Nuestras vidas son breves. Incluso las civilizaciones más duraderas son efímeras en escalas geológicas. Los egipcios construyeron las pirámides hace 4.500 años, un logro que nos parece antiguo. Pero 4.500 años es un instante en términos geológicos. El rift de África Oriental se ha movido apenas unos 30 kilómetros en ese tiempo, una distancia que puedes caminar en un día. Esta perspectiva puede ser abrumadora. Puede hacernos sentir insignificantes, irrelevantes, perdidos en la inmensidad del tiempo. Pero también puede ser liberadora. Si nuestras preocupaciones cotidianas son triviales en escalas geológicas, entonces quizás no debemos tomarlas tan en serio. Si el cambio es inevitable, entonces quizás podemos aceptarlo en lugar de resistirlo. Si somos parte de un proceso más grande, entonces quizás podemos encontrar significado en esa participación. Los estoicos antiguos tenían una práctica llamada la vista desde arriba. Imaginaban elevarse sobre la tierra, viendo los asuntos humanos desde una perspectiva cósmica. Desde esa altura, las guerras, las riquezas, las ambiciones, todo se veía pequeño y temporal. Era una forma de ganar perspectiva, de liberarse de las preocupaciones excesivas. Contemplar el nacimiento de un océano es una versión extrema de esa práctica. Es elevarse no solo en el espacio, sino en el tiempo. Es ver los asuntos humanos no solo desde arriba, sino desde millones de años de distancia. Desde esa perspectiva, ¿qué importa? ¿Qué queda? Quizás la capacidad de maravillarse, quizás la conexión con otros seres conscientes que comparten este momento del tiempo cósmico, quizás el amor, la belleza, la bondad, las cosas que trascienden las escalas temporales. No tengo respuestas definitivas, nadie las tiene, pero las preguntas son valiosas en sí mismas. Y el nacimiento de un océano es una ocasión perfecta para hacerlas. Hablemos de lo que no sabemos. A pesar de todo nuestro conocimiento, hay mucho sobre el rift de África Oriental que sigue siendo misterioso. No sabemos exactamente cuándo el agua del mar entrará al valle. Las estimaciones van desde 5 hasta 10 millones de años, un rango enorme.
Depende de la velocidad de apertura del rift, de la topografía exacta de la conexión con el Mar Rojo, de factores que no podemos predecir con certeza. No sabemos cómo responderán los ecosistemas. Las especies de agua dulce de los lagos del rift se adaptarán o se extinguirán. ¿Cuánto tiempo tomará la transición? ¿Habrá refugios donde las especies puedan sobrevivir? No sabemos cómo afectará al clima regional y global. Un nuevo océano en África Oriental cambiará los patrones de evaporación, las corrientes oceánicas, quizás incluso los patrones de lluvia en otras partes del mundo. Pero predecir exactamente cómo es extremadamente difícil. No sabemos qué sorpresas geológicas nos esperan. El evento de 2005 en Afar, donde decenas de kilómetros de grietas se abrieron en semanas, fue inesperado. ¿Habrá más eventos así? ¿Más grandes? ¿Más frecuentes? Y quizás lo más fundamental, no sabemos si el proceso llegará hasta el final, aunque todas las indicaciones sugieren que sí. La geología es impredecible. Algo podría cambiar. Las placas podrían reorientarse. El rifting podría detenerse, como se detuvo en el Valle del Rin. Esta incertidumbre es parte de lo que hace fascinante el estudio del rift. No estamos observando un proceso predeterminado. Estamos observando un sistema dinámico que podría evolucionar de múltiples maneras. Cada nueva observación, cada nuevo dato, añade a nuestra comprensión, pero también revela nuevas preguntas. Pensemos en la belleza del proceso. Hay algo profundamente bello en el nacimiento de un océano. No solo en el sentido estético, aunque los paisajes del rift son ciertamente espectaculares, sino en un sentido más profundo, la belleza de un proceso natural desplegándose según sus propias reglas. El magma ascendiendo desde las profundidades del manto, siguiendo la física del calor y la convección. La corteza estirándose y fallando, siguiendo la mecánica de los materiales bajo estrés. El agua eventual llenando los valles, siguiendo la gravedad hacia los puntos más bajos. No hay intención en este proceso, no hay plan, no hay diseño, solo física, solo química, solo las leyes del universo operando a escalas enormes durante tiempos inmensos. Y sin embargo el resultado es hermoso, los lagos resplandecientes, los volcanes humeantes, las grietas dramáticas, los ecosistemas únicos. Todo esto emerge de procesos ciegos, sin guía, sin propósito. Esta es la belleza de la naturaleza, que puede crear maravillas sin necesidad de un creador. Que la física y la química, siguiendo sus reglas simples, pueden producir complejidad y belleza sin límites. El nacimiento de un océano es un ejemplo perfecto de esta creatividad sin creador. Es la Tierra haciendo lo que hace, siguiendo las leyes que siempre ha seguido, produciendo algo nuevo y maravilloso en el proceso. Imaginemos una última vez el futuro. Imagina a tus descendientes lejanos, millones de años en el futuro, parados en la costa del nuevo océano. El sol se pone sobre aguas que no existían cuando tú vivías. Olas suaves rompen en playas que alguna vez fueron montañas. No saben de ti, no saben de nuestra civilización. No saben que hubo un tiempo cuando esto era tierra firme, cuando pastores nómadas cruzaban el desierto donde ahora nadan peces. Pero de alguna manera están conectados contigo. Son tus herederos biológicos, o los herederos de alguien que conociste, o los herederos de la humanidad en general. Y están parados en un lugar que tú contemplaste, aunque en una forma diferente. ¿Qué pensarán del océano? ¿Lo amarán como nosotros amamos el Atlántico o el Pacífico? ¿Construirán ciudades en sus costas? ¿Navegarán sus aguas? ¿Pescarán sus peces? No lo sabemos, no podemos saberlo, pero es hermoso imaginarlo. Y es hermoso saber que, de alguna manera, estás conectado con ese futuro. Que el planeta que contemplas hoy seguirá existiendo, seguirá cambiando, seguirá produciendo maravillas mucho después de que todos nosotros hayamos sido olvidados. Ahora sí, es tiempo de descansar. La noche es profunda. El rift sigue abriéndose,
milímetro a milímetro, en la oscuridad africana. Los volcanes siguen ardiendo. Los lagos siguen brillando bajo las estrellas. Y tú estás aquí, parte del mismo planeta, parte del mismo momento cósmico, conectado a todo esto por hilos invisibles de física, química y biología. Cierra los ojos. Deja que tu respiración se vuelva lenta y profunda. Deja que la inmensidad del tiempo geológico te arrulle hacia el sueño. El océano vendrá, pero no esta noche. Esta noche es para descansar. Esta noche es para soñar con grietas que se abren, con magma que asciende, con aguas que eventualmente llenarán los valles. El planeta te sostiene. El planeta te acuna. El planeta, en su lento pero inexorable cambio, continúa transformándose mientras duermes. Buenas noches. Que los sueños de océanos futuros te lleven a un descanso profundo y reparador. La Tierra está en buenas manos, las suyas propias. Y mientras duermes, recuerda esto: eres testigo de algo que ninguna generación anterior pudo entender completamente. Eres parte de la primera época humana que puede mirar el Rift de África Oriental y saber, realmente saber, lo que significa, que puede ver el presente y proyectar el futuro, que puede comprender las fuerzas que están dando forma al planeta. Ese conocimiento es un regalo. Es el regalo de la ciencia, de la curiosidad humana, de generaciones de investigadores que dedicaron sus vidas a entender cómo funciona la Tierra. Así que descansa con ese conocimiento. Descansa sabiendo que eres parte de algo grande, que el planeta que te sostiene está vivo, cambiando, evolucionando, que el océano que nacerá en África es solo el capítulo más reciente de una historia de miles de millones de años, y que tú, por breve que sea tu tiempo aquí, eres parte de esa historia. Buenas noches. Que la paciencia de los continentes guíe tus sueños hacia la paz. Hasta el próximo viaje. Y una última imagen para llevar a tus sueños. En algún lugar de Afar, en este mismo instante, las estrellas brillan sobre un paisaje que parece de otro mundo. El calor del día ha disminuido, aunque nunca desaparece completamente. Las formaciones de sal y azufre de Dalol resplandecen tenuemente bajo la luz de la luna. El lago de lava de Ertaale brilla como un ojo rojo en la oscuridad. Y debajo de todo esto, a kilómetros de profundidad, el magma sigue moviéndose, siguiendo caminos que ningún ojo humano verá jamás, empujando la corteza milímetro a milímetro, año tras año, siglo tras siglo, preparando el camino para un océano que nacerá cuando las civilizaciones que hoy conocemos sean tan distantes como los dinosaurios lo son para nosotros. Es un proceso lento, es un proceso paciente, pero es inevitable. El océano vendrá, y cuando llegue, será hermoso. Un nuevo mar bajo cielos africanos, un nuevo hogar para la vida marina. Un nuevo capítulo en la historia de la Tierra. Pero eso está lejos. Esta noche, todo está en paz. El Rift descansa bajo las estrellas. Los volcanes duermen, o al menos descansan entre erupciones. Los lagos reflejan el cielo nocturno como espejos oscuros. Y tú también puedes descansar, sabiendo que eres parte de algo mucho más grande. Que el planeta que te sostiene está vivo, respirando, cambiando, evolucionando. Que millones de años después de esta noche, algo maravilloso habrá nacido donde hoy hay solo una grieta en el desierto. Cierra los ojos. La Tierra te acuna. El futuro océano espera en las profundidades del tiempo. En millones de años, las aguas del Mar Rojo fluirán hacia el sur. Las aguas del Océano Índico fluirán hacia el oeste. Se encontrarán en lo que hoy es el desierto de Afar. Y un nuevo océano habrá nacido. Es una promesa de la geología. Una certeza inscrita en el movimiento de las placas. Un futuro que ya está en camino, aunque ninguno de nosotros lo verá. Pero podemos imaginarlo. Y en esa imaginación podemos encontrar paz. Porque el universo sigue sus propias reglas,
Hace sus propias maravillas, crea sus propias bellezas, con o sin nosotros, para siempre. Buenas noches, dulces sueños de océanos por nacer.